Esta es la historia de un hombre rico que el dinero no pudo salvar del dolor, y de una mujer humilde que, con un solo acto de cariño, le devolvió la esperanza a toda una familia. ¿Puede un gesto sencillo cambiar el destino? Acompáñame a descubrirlo. Don Armando Rivera era un hombre cuya fortuna era tan grande como el vacío en su corazón. En los últimos meses, ya había despedido a varias empleadas. Su crueldad era un muro que construía para no sentir, para no recordar. Las torturaba con exigencias imposibles hasta que se marchaban, con el ánimo roto. Pero entonces llegó Lucía. Una mujer sencilla que, al ver a la pequeña Sofía, la hija de don Armando, con su cabecita sin cabello por la enfermedad, hizo algo que nadie esperaba. Con el dinero que guardaba para sus propias urgencias, compró una peluca de rizos dorados y se la puso a la niña. Cuando don Armando vio a su hija reír de verdad por primera vez en mucho tiempo, el muro que había construido a su alrededor comenzó a temblar. Lo que pasó después, nadie lo pudo haber imaginado. La biblioteca de don Armando Rivera no olía a libros, olía a soledad. Era un cuarto grande, lleno de estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo. Detrás de un escritorio que brillaba de tan limpio, el hombre de 40 y tantos años miraba con ojos fríos a la mujer que estaba sentada frente a él. Sus dedos, largos y delgados, golpeaban suavemente la madera. Era un sonido seco, como el de un reloj marcando el tiempo que le quedaba a la pobre señora. «Señora Elvira», dijo don Armando, y su voz era tan fría como el mármol del piso. «Usted lleva aquí apenas 2 semanas. En ese tiempo, ha dejado una marca de agua en la mesa del comedor, ha regado de más los helechos del pasillo y, lo que es peor, ayer la escuché tararear una canción mientras limpiaba los cristales». La mujer, de unos 50 años, apretaba sus manos una contra la otra. Manos ásperas, de tanto trabajar. «Señor, perdóneme. Necesito el trabajo, mi esposo está enfermo, las medicinas son muy. Sus problemas no son mi responsabilidad», la cortó él, sin una pizca de calor en su voz. «Esta casa exige silencio y perfección. Usted no me ha dado ninguna de las dos cosas». Se levantó, su figura alta y delgada pareció oscurecer la habitación. Su traje, caro y perfectamente planchado, lo hacía ver aún más distante. Cada gesto estaba pensado para hacer sentir pequeña a la persona que tenía delante. «Ya no necesitamos sus servicios. Se le pagará lo que corresponde. Puede retirarse». Don Armando volvió a sentarse, tomando unos papeles como si la mujer ya no existiera. Para él, la señora Elvira era como un objeto que se había roto, simplemente se tiraba y se reemplazaba. Su mundo era de números, de negocios, de eficiencia. Los sentimientos eran un desorden que no podía permitirse, y menos ahora. Apenas la mujer salió, con la cabeza gacha, don Armando pulsó un botón en su teléfono. «Mónica, publique el anuncio de nuevo. Buscamos otra empleada. Y esta vez, que quede claro, quiero a alguien que entienda lo que significa la palabra perfección. No quiero excusas, no quiero historias tristes, no quiero ruidos». Al colgar, dejó escapar un suspiro tan ligero que casi no se oyó. Su enorme casa necesitaba un cuidado perfecto. Era su manera de mantener el control sobre algo, ya que lo más importante de su vida se le había escapado de las manos como agua entre los dedos. En el salón, la pequeña Sofía jugaba sola sobre una alfombra tan grande como una habitación. Tenía 6 años, pero sus ojos guardaban una tristeza de persona mayor. Su cabecita, lisa y pálida, era un recordatorio constante de la enfermedad que se la estaba llevando. El tratamiento le había robado sus rizos color miel, y con ellos, su risa de niña. Don Armando la vio desde la puerta del salón. Sintió un nudo en la garganta, pero lo ignoró. No podía mostrarse débil. No delante de ella, que era el espejo de su propio fracaso, de su incapacidad para protegerla del cáncer. «Sofía, papá tiene mucho trabajo. No hagas desorden en el salón». Su voz sonó dura, más de lo que quería. Se dio la vuelta y subió la escalera hacia su despacho, sin esperar respuesta. Sofía siguió jugando en silencio. Estaba acostumbrada a que su papá fuera como una sombra distante. Con sus muñecas,
Inventaba historias de familias que se reían juntas, de papás que las levantaban en brazos para hacerlas volar. Historias que solo existían en su imaginación. El eco de los pasos de su padre era la única música en aquella casa tan grande y tan vacía. Otra empleada se había ido, pero lo que don Armando no sabía era que la siguiente estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Lucía se alisó el vestido sencillo y tocó el timbre de la enorme puerta de madera. Tenía 30 años y la vida le había enseñado a luchar. El uniforme que llevaba puesto estaba limpio y planchado con esmero. La puerta se abrió y una secretaria de aspecto serio la guió por pasillos que parecían de un palacio, con cuadros caros en las paredes y muebles que daban miedo de tocar. Lucía caminaba con la espalda recta, tratando de esconder los nervios. Necesitaba ese trabajo más que nada en el mundo. La biblioteca de don Armando era todavía más imponente de cerca. El hombre sentado detrás del escritorio la miró como si estuviera examinando un objeto en busca de defectos. Lucía Méndez, 30 años, dijo él, leyendo la hoja de papel que ella le había entregado. 3 trabajos anteriores. ¿Por qué dejó el último? La familia se fue a vivir a otra ciudad, señor. Estuve con ellos 3 años, nunca tuvieron una queja. Lucía habló con voz clara, aunque sentía la mirada fría de don Armando clavada en ella. Seré muy claro, dijo él, reclinándose en su silla. Mis reglas son sencillas. Esta casa debe estar impecable. No quiero ver una mota de polvo, ni una huella en los cristales. Cada objeto tiene su lugar y ahí debe permanecer. Lucía asintió en silencio. Ya había trabajado en casas grandes, sabía lo que era la disciplina. Y lo más importante, continuó don Armando, y su voz se volvió aún más dura. Tengo una hija de 6 años. Su nombre es Sofía. Usted no debe hablar con ella. No debe tocarla. No debe ni mirarla si no es estrictamente necesario. Su trabajo es limpiar, nada más. La niña tiene sus rutinas, y usted las suyas. No deben cruzarse. Aquella orden le pareció extraña a Lucía. En todas las casas donde había trabajado, siempre había terminado encariñándose con los niños. Pero las reglas eran las reglas, y la necesidad era grande. Entendido, señor Rivera. Soy una persona muy discreta. El sueldo es bueno, dijo él, mencionando una cantidad que hizo que a Lucía le brillaran los ojos por un instante. Era mucho más de lo que esperaba, el dinero suficiente para pagar las deudas de su madre y vivir un poco más tranquila. Pero hay un periodo de prueba. Cualquier error, por pequeño que sea, y está despedida. ¿Acepta? Acepto, señor. ¿Cuándo empiezo? Mañana. A las 7 en punto. La señora Carmen, la cocinera, le dará las instrucciones. Don Armando se levantó, dando por terminada la conversación. Recuerde las reglas: puntualidad, perfección y distancia absoluta de la niña. Lucía salió de la mansión sintiendo una mezcla de alivio y un poco de miedo. Tenía el trabajo, pero las condiciones eran muy estrictas. Sobre todo, esa regla sobre la niña. Al pasar por el salón, la vio por una rendija de la puerta. Era una pequeña figura sentada en el suelo, rodeada de juguetes, completamente sola. Había algo en su mirada, una soledad tan profunda, que a Lucía se le encogió el corazón. La puerta se cerró tras ella, pero la imagen de esa niña triste se quedó grabada en su mente. Sabía que tenía que obedecer al pie de la letra para no perder el empleo. Pero su instinto, ese corazón de mujer que sentía el dolor ajeno, ya le estaba diciendo que iba a ser muy difícil ignorar a esa pequeña. Camino a casa, en el autobús, Lucía ya planeaba su primer día. Sería la empleada perfecta. Demostraría que era diferente a todas las demás. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz le decía que su presencia en esa casa no sería solo para limpiar el polvo, sino para sanar una herida que nadie más parecía ver. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero Lucía ya llevaba un rato despierta. Se vistió con su uniforme limpio y se recogió el pelo en un moño apretado. Quería que su apariencia fuera tan impecable como su trabajo. Llegó a la mansión 15 minutos antes de la hora. Esperó en la puerta hasta que la señora Carmen, una mujer mayor de rostro amable, le abrió. «Ay, mija», le dijo Carmen mientras la llevaba a la cocina. «Qué bueno que llegaste.
Te voy a dar un consejo. El señor Armando es un hombre muy herido. Su exigencia no es maldad, es miedo. Desde que la niña enfermó, se ha vuelto así. Carmen le explicó la rutina de la casa con todo detalle. Qué producto usar para cada superficie, cómo limpiar los adornos de plata, cómo encerar los pisos de madera para que brillaran como un espejo. ¿Y la niña? Preguntó Lucía en voz baja. ¿De verdad no puedo ni saludarla? La señora Carmen suspiró, y en sus ojos se asomó una gran tristeza. Sofía es un angelito. Pero su padre, desde que la enfermedad le quitó su pelito, a él le duele tanto verla que prefiere no mirarla. Puso esa regla para protegerse a sí mismo, no a ella. Es cáncer, mija. Esa criatura vive sola en esta casa inmensa. El corazón de Lucía se hizo un nudo. Ella sabía lo que era crecer sintiendo la ausencia de un padre. Decidió que se concentraría en su trabajo, pero guardó esas palabras en un rincón de su alma. Durante toda la mañana, Lucía limpió con una dedicación que rozaba la perfección. Cada rincón, cada mueble, cada cristal quedó reluciente. Mientras limpiaba el gran salón, escuchó unos pasitos suaves que bajaban la escalera. Era Sofía. Llevaba un vestido de color claro y un gorrito de lana que le cubría la cabeza. La niña se quedó parada en la puerta, mirándola con sus grandes ojos curiosos. «Hola», dijo Sofía con una vocecita apenas audible. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Recordó la regla de don Armando. Debía ignorarla. Pero no pudo. Era imposible. Le regaló una sonrisa pequeña y un gesto rápido con la mano, antes de volver a concentrarse en limpiar un jarrón, como si estuviera muy ocupada. Sofía se acercó un poco más y se sentó en la alfombra con sus muñecas. Lucía seguía trabajando, pero la observaba de reojo. La niña jugaba en silencio, en un mundo melancólico. Sus muñecas eran princesas que vivían en castillos fríos y vacíos. «Mi muñeca tampoco tiene pelo», le susurró Sofía a su juguete, acariciando la cabeza de plástico. «Es como yo». Esa frase fue como un pellizco en el alma para Lucía. Tuvo que tragar saliva para no llorar. Siguió limpiando, en silencio, pero su mente ya estaba muy lejos de los productos de limpieza. Cuando don Armando llegó a casa para comer, revisó todo lo que Lucía había limpiado. Pasó el dedo por los muebles buscando polvo, miró los espejos desde todos los ángulos. Su rostro no mostraba ninguna emoción. «Está aceptable, por ahora», dijo finalmente. Para ser él, aquello era casi un halago. «Siga así». Por la tarde, mientras Lucía limpiaba el cuarto de Sofía, vio las fotografías en las repisas. Eran fotos de antes de la enfermedad. En todas, Sofía tenía unos hermosos rizos color miel y una sonrisa que iluminaba todo. Parecía otra niña. La de las fotos era pura vida, la de ahora era una pequeña sombra triste. Al terminar su jornada, Lucía se despidió de la señora Carmen. Al pasar por el salón, vio a Sofía, que seguía jugando sola. La niña levantó la vista y la saludó con la manita. Esta vez, Lucía no pudo evitarlo. Le sonrió de vuelta, una sonrisa cálida y sincera, y le susurró un adiós casi sin sonido. El rostro de Sofía se iluminó con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa de verdad que Lucía le veía. En el autobús de regreso a casa, Lucía no podía dejar de pensar en ella. La compasión que sentía era más fuerte que el miedo a perder el trabajo. Tomó una decisión. Sería la empleada perfecta, seguiría las reglas, pero encontraría la manera de llevarle un poquito de luz a esa niña, aunque fuera a escondidas. Aunque le costara todo. Lo que no sabía era que esa decisión estaba a punto de poner en marcha algo mucho más grande, algo que cambiaría el destino de esa familia para siempre. Pasaron los días. Lucía trabajaba en silencio, y sus breves intercambios de sonrisas con Sofía se convirtieron en el secreto más dulce de la casa. Un día, mientras limpiaba el cuarto de la niña, Lucía tiró sin querer un pequeño cofre de música que estaba sobre la cómoda. Se agachó a recogerlo, con el corazón en un puño, rezando para que no se hubiera roto. Dentro, vio un mechón de cabello dorado, atado con una cinta de seda. «Esa era mi corona de princesa», dijo una vocecita a su espalda. Lucía se giró. Sofía estaba en la puerta, mirándola con sus ojos tristes. Se acercó despacio.
Mamá decía que mi pelo era mi corona. Pero ya no la tengo. Tocó su gorrito de lana. Ahora ya no soy una princesa. A Lucía se le partió el alma. Se arrodilló para estar a su altura, olvidándose por completo de las reglas. Claro que sigues siendo una princesa, Sofía. Las princesas de verdad son las que son valientes, como tú. El rostro de la niña se iluminó un poquito. ¿De verdad? Papi ya no me llama princesa. Creo que no le gusto sin mi pelo. Estoy segura de que tu papá te quiere con todo su corazón, le dijo Lucía con suavidad. A veces, a los grandes nos da tanto miedo ver sufrir a los que queremos, que no sabemos cómo actuar. Yo sueño todas las noches que mi corona vuelve a crecer, confesó Sofía en un susurro. Y en mis sueños, papá vuelve a jugar conmigo como antes. Lucía estaba a punto de responderle, de decirle que los sueños a veces se cumplen, cuando unos pasos firmes sonaron en el pasillo. Era Don Armando. Había vuelto antes. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Y usted? Su voz fue como un latigazo. Sus ojos pasaron de la niña a Lucía, que seguía arrodillada con el cofre en la mano. Yo solo, empezó a decir la niña, pero la mirada de su padre la dejó sin palabras. Señor, fue un accidente, se apresuró a decir Lucía, levantándose y dejando el cofre en su sitio. Estaba limpiando y... Fui muy claro con mis órdenes, dijo don Armando, acercándose. Su presencia llenaba la habitación de una tensión helada. Sofía, a tu cuarto. Ahora. La niña obedeció, con la cabeza gacha. Antes de salir, se giró hacia Lucía y le susurró, «Gracias por decir que todavía soy una princesa». El silencio que quedó después fue terrible. Don Armando la miraba con una furia contenida. «Esta es su primera y última advertencia», dijo él, con la voz baja y amenazante. «Una palabra más con mi hija, una mirada más, y estará en la calle. ¿Entendido?» Sí, señor. Perfectamente entendido. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la tristeza de Sofía, en su sueño de volver a tener su corona de princesa. Pensó en sus propios ahorros, el dinero que guardaba con tanto esfuerzo. Y entonces, una idea, una locura, empezó a crecer en su mente. Era un riesgo enorme, pero la imagen de los ojos tristes de Sofía era más fuerte que su miedo. Si don Armando no era capaz de devolverle la alegría a su hija, quizás ella sí podía. Aunque fuera por un solo día. Tomó su teléfono y buscó tiendas en Internet. Pelucas para niñas. Encontró una, perfecta. De rizos dorados, como los de las fotos. Era cara, se llevaría casi todo su primer sueldo, pero no le importó. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, su única fuente de ingresos. Pero había algo que le decía que tenía que hacerlo. Una niña de 6 años no merecía sentirse menos por una enfermedad cruel. Tenía un plan. Y nada ni nadie la iba a detener. El sábado por la mañana, don Armando salió a una reunión importante. La señora Carmen le dijo a Lucía que tardaría varias horas. Era el momento perfecto. Lucía llevaba en su bolso una caja envuelta en papel de regalo. Trabajó a toda prisa, dejando la planta baja de la casa reluciente. Poco después, Sofía bajó. Al ver a Lucía, le dedicó una de sus sonrisas tímidas. «Sofía, ven», le dijo Lucía en voz baja. «Tengo una sorpresa para ti». La curiosidad iluminó los ojos de la niña. La llevó al gran espejo del salón. «Cierra los ojos», le pidió con dulzura. Sofía obedeció. Con manos temblorosas, Lucía sacó la peluca de la caja. Era suave y brillante. Con todo el cuidado del mundo, se la colocó sobre su cabecita. Acomodó los rizos dorados sobre sus hombros. «Ahora, puedes abrir los ojos». Sofía los abrió. Lo que vio en el espejo le arrancó un grito de alegría pura, un sonido que esa casa había olvidado. La niña del reflejo era ella, la de antes. La princesa de las fotos. «Soy yo, tengo mi corona», gritaba, mientras tocaba los rizos con incredulidad. Empezó a dar vueltas y vueltas, riendo a carcajadas, viendo cómo el cabello dorado volaba a su alrededor. Corrió y abrazó a Lucía con todas sus fuerzas. «Gracias, gracias»,
repetía, con la carita mojada por las lágrimas de felicidad. Ahora papá volverá a quererme. Volveré a ser su princesa. Tú nunca dejaste de serlo, mi niña, le dijo Lucía, con un nudo en la garganta. Justo en ese momento, el sonido de una llave en la puerta principal heló la sangre de Lucía. Don Armando había vuelto. Demasiado pronto. No hubo tiempo de nada. Los pasos se acercaban al salón. Papi, papi, mira, gritó Sofía, corriendo hacia la puerta, radiante de felicidad. Mira qué bonita estoy, vuelve a ser una princesa. Don Armando apareció en el umbral. Y se quedó paralizado. Su mirada se clavó en su hija, en esa niña feliz de rizos dorados que no había visto en meses. Su rostro fue una mezcla de sorpresa, confusión y, finalmente, una ira fría que congeló el aire. Sofía, dijo, y su voz sonó extraña, rota. Vete tu cuarto. Ahora mismo. La sonrisa de la niña se desvaneció. Pero, papi, ¿no te gusta? A tu cuarto, he dicho. La niña, con los hombros caídos, subió la escalera lentamente. La hermosa peluca ahora parecía pesarle 1 tonelada. Cuando desapareció, don Armando entró en el salón y cerró la puerta. Se giró hacia Lucía, y sus ojos echaban fuego. Usted desobedeció cada una de mis órdenes. Señor, déjeme explicarle. ¿Explicar qué? Estalló él. ¿Cree que esto es una ayuda? Crearle una fantasía que no puede durar. ¿Qué pasará cuando se la quite? El dolor será peor. La realidad, respondió Lucía, encontrando un valor que no sabía que tenía, es que su hija cree que usted no la quiere por estar enferma. Necesitaba sentirse bonita, aunque fuera un momento. Usted no sabe nada de mi dolor, gritó él, acercándose a ella. No sabe lo que es ver a tu hija consumirse y no poder hacer nada. Entonces haga algo, le gritó ella de vuelta, con lágrimas en los ojos. Abrácela, dígale que la quiere con pelo o sin pelo. Ella no necesita una peluca, lo necesita a usted. Las palabras de Lucía parecieron golpearlo. Don Armando retrocedió, como si le hubieran dado un puñetazo. Se quedó en silencio, luchando contra sus propios demonios. Fue entonces cuando Sofía apareció de nuevo en la puerta, con la peluca puesta y los ojos llenos de lágrimas. Había escuchado todo. Papi, dijo con su vocecita temblorosa. Es verdad, ya no me quieres porque no tengo mi corona de verdad. Esa pregunta lo rompió. Rompió el muro de hielo que don Armando había construido a su alrededor. Se giró lentamente y la miró. Vio a su pequeña, a su tesoro, pidiéndole permiso para ser querida. Y se derrumbó. Cayó de rodillas, sin importarle su traje caro ni su orgullo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lloró. Sofía, mi amor, su voz se quebró. Perdóname. Nunca, nunca he dejado de quererte. Tú siempre Serás mi princesa. Siempre. Abrió los brazos, y la niña corrió hacia él. Se abrazaron con la fuerza de meses de distancia y dolor. Él la apretaba contra su pecho, susurrándole perdones al oído, mojando con sus lágrimas los rizos dorados de la peluca. Lucía los miraba, llorando en silencio. Sabía que probablemente sería despedida al día siguiente. Pero no le importaba. Había valido la pena. Porque en ese salón, en medio de las lágrimas, algo se había sanado. Una familia había empezado, muy despacio, a renacer. A la mañana siguiente, Lucía llegó a la mansión preparada para lo peor. Pero en lugar de un despido, encontró a don Armando esperándola en el salón. Tenía ojeras, pero en sus ojos había una luz nueva. Lucía, dijo él, con una voz humilde que ella nunca le había escuchado. Quiero pedirle perdón. Usted tuvo el valor de hacer lo que yo, por cobardía, no hice. Le devolvió la sonrisa a mi hija. Se acercó a ella. Y ahora quiero pedirle que me ayude. Ayúdeme a ser el padre que Sofía se merece. No quiero que se vaya. Quiero que se quede, que sea parte de nuestras vidas. 3 meses después, la mansión de los Rivera ya no era un lugar silencioso. Ahora se escuchaban risas. Don Armando jugaba con Sofía en el suelo, le leía cuentos por las noches y la llamaba princesa a cada momento, tuviera o no puesta su peluca. Lucía ya no era solo la empleada. Era el corazón de esa casa, la que les había enseñado a quererse de nuevo. Una tarde,
Mientras los tres estaban en el jardín, don Armando miró a Lucía con una ternura infinita. Nos has enseñado a vivir de nuevo, le dijo. Y yo, me he enamorado de ti, Lucía. De tu fuerza y de tu bondad. Tomó su mano. Quisiera ser, para siempre, la luz de este hogar, quisieras casarte conmigo y ser la madre que Sofía siempre soñó tener. Sofía, que escuchaba todo, empezó a dar saltos de alegría. Di que sí, mami Lucía, di que sí. Con lágrimas de felicidad, Lucía susurró un sí que lo cambió todo. 2 años después, en ese mismo jardín, se celebró una boda sencilla y hermosa. Sofía, con sus propios rizos dorados que le habían vuelto a crecer, más brillantes que nunca, fue la encargada de llevar los anillos. Ya no había rastro de la enfermedad, solo la alegría de una niña que había recuperado a su padre y ganado una madre. Don Armando, Lucía y Sofía se abrazaron. Ya no eran 3 personas solas viviendo bajo el mismo techo. Eran una familia. Una familia que nació de un gesto de bondad, demostrando que el amor, cuando es de verdad, puede curar las heridas más profundas y transformar el dolor en la más grande de las felicidades.